Bienvenidos muchachos, dedicaremos a continuación algunos minutos a hacer importantes precisiones y reflexiones con respecto al tema número 16 de la materia toma de decisiones. Este tema propiamente está dedicado específicamente al elemento diagnóstico. Deseamos hacer tres cosas. Punto número 1, entender propiamente la dimensión del diagnóstico. 2, ver qué elementos asisten para tomar fuerzas en la elaboración del diagnóstico y para poder corregir rumbo en caso de que uno se pierda en este proceso. Y número 3, cómo se vincula su conclusión con la siguiente etapa, con el siguiente paso, que es propiamente la elección del óptimo o elegir el mejor camino adecuado, que lo iremos viendo, lo iremos desarrollando poco a poco. Empecemos entonces por la primera cuestión. ¿Qué es un diagnóstico? El diagnóstico es una etapa concreta dentro de la toma de decisiones en donde esencialmente buscamos concluir dónde estamos, qué es lo que me rodea, buscamos una comprensión de las cosas. Si pudiéramos decirlo de alguna forma analógica, buscamos aclarar la visión, pero no nada más en la distancia, sino la visión de manera general. La diagnosis se describe a través, diagnosis es la parte que da origen a la palabra, como una serie de actividades muy concretas que requieren de una fortaleza especial. Miren, para dejarlo en términos muy sencillos, la diagnosis requiere, muchachos, poder discernir, poder distinguir y poder reconocer. A través de estas tres acciones concretas buscamos ubicarnos para poder dar una respuesta correcta de cómo me encuentro en este instante, interna y externamente. ¿Qué es discernir? La propia palabra nos sugiere que es una forma de eliminar, de tamizar. Si recuerdan, cuando uno veía antes o ve que se hacen los colados con la arena y demás, vemos que la arena es un conjunto de múltiples partículas de diferentes tamaños. ¿Qué se hace? Se utiliza un tamiz que tiene un cierto grosor. Se deja la superficie de la masa interactuar sobre este tamiz. Por gravedad existe una separación y queda lo menor de un lado, lo mayor del otro. Así, muchachos, con esta analogía tan básica, podemos comprender la palabra discernir. Cuando uno se presenta a la etapa del diagnóstico y dice, ok, vamos a tratar de comprender la realidad objetiva y darle un orden subjetivo a todo eso, porque no se pueden desprender. Es un extremo decir que todo es netamente objetivo y por otro lado despreciar lo subjetivo como la inversa. Es un equilibrio en varios tiempos, pero en esta etapa como tal se busca que la objetividad sea la que gobierne por un tiempo para poder determinar dónde estoy, que es lo propio del diagnóstico, el aquí y el ahora. Discernir es tomar toda la información que me rodee y empezar a pasarla por tamices y tratar de dejar lo mayor de un lado, lo menor de otro lado y empezar a enfocarme en aquello que me sea útil y requerido. Es frecuente que en esta etapa, en este primer paso, las personas se saturen porque no tienen elementos, no tienen ese tramado, esa malla que les permite protegerse del exceso de información y terminan por sucumbir con muchos elementos insignificantes que no les aporta valor. Discernir, muchachos, es separar, es poder hacer esta separación, vaya, de las cosas relevantes y no relevantes a través de la comprensión de lo que es adecuado, de lo que es, estaba buscando el calificativo correcto, de lo que es valioso, ya, vaya, gracias muchachos, y de aquellas cosas que son banales, que no aportan absolutamente nada. Es aquello que referíamos, lo que suma y lo que resta. Discernir es saber identificar las cosas que verdaderamente suman. Por otro lado, es distinguir. La palabra distinción es que las cosas tomen distancia. Una vez que tú tienes las cosas de valías y las tienes cerca de ti, tal vez todas se parezcan. Y recuerdan la importancia de la palabra parece, que hay que tener mucho cuidado. Aunque se parezcan, realmente no son las mismas cosas
y hay que saber decir qué es esto y por qué es diferente a este otro elemento y este y este y este. Distinguir es un hábito del pensamiento riguroso. De hecho, se estudió en la materia de desarrollo de habilidades de pensamiento. Recordarán la lectura del libro de Robert Brie. Si no lo recuerdan, les sugiero que por favor puedan volver a revisarlo, porque explica muy bien todo el proceso de distinción. Uno define las cosas, muchachos, para que puedan distinguirse. Asigna conceptos y elementos distintivos, los cuales llamamos característicos, para que una cosa que se parece a otra pueda distinguirse, pueda decirse este es propio de este elemento y este es diferente por estos otros aspectos. En el diagnóstico no solamente se filtra la información, sino que a través del juicio ordenado, asistido por una fuerza especial, como decíamos, puedes decir lo que también agrega valor y por qué es diferente a otros elementos. Y por último, dentro del proceso de diagnosis o de diagnóstico, la persona tiene que aprender a reconocer. Y reconocer no es solamente una advertencia, no es solamente ver, mira, aquí está lo importante, sino es tener una disposición para aquello que se cree como cierto, correcto y verdadero, pueda soportar una prueba difícil, una crisis, una crítica como tal, y que a través de esta resistencia nos aporte una luz en cuanto a las formas de proceder. Fíjense qué tan interesante. El diagnóstico, a través de todos estos elementos que hemos descrito, de la distinción, del discernimiento, del reconocimiento, requieren que la persona ponga de sí una energía especial. Recuerden, estamos hablando de condiciones ordinarias y extraordinarias. Y las dos tienen en común algo, la atención del ser humano que busca un óptimo, un elemento destacado. Ahora, queremos mencionar lo siguiente. Creo que he mencionado varias veces la palabra fuerza y sabrán ustedes que cada vez que lo hago lo estoy refiriendo propiamente a las virtudes. El diagnóstico tiene una dimensión personal y una dimensión no personal. La dimensión personal queda delimitada porque es la persona la que está conociendo. Podemos poner a dos seres humanos en contacto con la misma información y habrá diferencias entre ellos en la manera de captar estos datos. ¿Por qué? Porque son sujetos y la información al entrar al sujeto tiene cierto grado de subjetivismo. ¿Ok? Eso no es un problema en la persona virtuosa, pero la persona que no tenga esta fuerza especial y no sepa distinguir los propios anhelos de los datos concretos y duros, pues puede caer en confusión o, peor aún, puede caer en soberbia. Ahora, la fortaleza particular que permite tener en sana medida esos impulsos personales es la propia humildad, la cual ya habíamos nosotros descrito. Quiero ahora detenerme un poco más sobre la otra parte, el elemento de interpretación objetivo o la virtud de la objetividad. ¿Qué es la palabra objetividad? Miren, la propia palabra de raíz también nos da importantes pistas del alcance de su significado. Objectum, es decir, es la cosa que se me muestra enfrente. Eso es la frase que fue construyendo la palabra. Se dice objetivo aquel que comprende las cosas que se muestran tal como son, tal cual son, enfrente, como si las cosas se arrojaran enfrente de nosotros para que nosotros las descubriéramos a través de los sentidos. Es así como los sentidos apetecen objetos. Se decía en etapas primarias del pensamiento filosófico. Luego entonces, en la comprensión de las cosas que se nos muestran enfrente, comprendemos elementos más complejos. ¿Qué pasa? El soberbio, decíamos, que tiene una distorsión de la realidad y así las cosas se les pueden mostrar enfrente como son, pero en un estado desmejorado de la soberbia no las interpretas con propiedad. Tú puedes tener la solución enfrente, pero si tu mente, tu humanidad y toda tu disposición está enfocado hacia otro elemento, dejas pasar aquello que es evidente. Por eso el diagnóstico es tan importante, muchachos, y tiene que ir de la mano de estas dos virtudes, de la humildad por un lado y del carácter objetivo. Todo esto nos asiste ¿para qué?
para poder separar, como habíamos dicho, esa separación de tamiz, distinguir, reconocer. Ahora, todo esto nos da un punto de partida. ¿Recordarán el punto de representación física donde habíamos nosotros mencionado un punto A, un punto B? Bueno, estamos en el arranque. Todo lo que hemos dicho suma única y exclusivamente a esa condición de arranque, moderando el estado subjetivo y tratando de hacer un balance, un pensamiento como tal de lo objetivo. Al responder ¿dónde estoy?, que es propio del diagnóstico, empiezo a perfilarme, a responder la pregunta, bueno, ¿y dónde deseo estar? Porque en el momento de que una persona comprende la realidad inmediata, entra un anhelo particular personal en donde dice, bueno, me gusta lo que estoy viendo, o decido yo poner mi esfuerzo y mi humanidad en transformar eso que me rodea. Es ahí donde vemos que este paso es sumamente importante. Recordemos, muchachos, que la objetividad nos asiste dentro del diagnóstico a observar con desprendimiento, es decir, a ver las cosas en su correcta dimensión, y de aquí se vincula aquello importante que decíamos de que advertimos dentro del diagnóstico no solamente el tamaño de la circunstancia, sino mi condición actual ante eso, para saber asistirme de otras personas en caso de que sea necesario. Para decirlo finalmente de una manera muy sencilla, esta etapa, asistido por la humildad, porque recuerden que la humildad es la objetividad de mis propios atributos, por así decirlo de una manera muy básica, nos puede traer a conciencia el valioso pensamiento que ni soy incapaz de todo, ni tampoco soy capaz de hacerlo todo. Debo saber contestar la pregunta, ¿de qué soy capaz? Porque si logro distinguir aquello que me caracteriza, que me hace particular, puedo yo entonces integrar estas características personales a un buen discernimiento, a una buena distinción y a un buen reconocimiento de los elementos principales. Recuerden, lo que buscamos con esto es poder establecer dónde estoy, para que algo dentro de nosotros empiece a aflorar y diga, si estoy aquí, está bien, pero deseo estar allá, en esta otra condición, que es el paso de esa potencia al acto. Recuerden, comprender bien mi estado actual, por acto, pues, ¿se acuerdan? Acto, potencia, es poder determinar mi perfección actual. Pero al momento de advertirla, muchachos, y con esto termino, algo en nosotros nos puede pedir más o puede retraerse en plena cobardía, no cumpliendo con aquello que es debido. Y eso no es lo que queremos. Termino diciendo que parte de lo peligroso del culto del carisma es que no optas por las opciones adecuadas, los óptimos, pues, sino que como le rindes un culto al parecer, a la imagen, no se toman las decisiones correctas, sino aquellas que parecen correctas. Todo en la tiranía de esta falsa imagen que da como resultado lo que ya conocemos, que las cosas terminen por caer por su propio peso. En resumen, el diagnóstico requiere de una fortaleza especial para poder moderar estos impulsos externos e internos. La objetividad me asiste para comprender las cosas como son, como tal se me arrojan enfrente. La humildad sabe moderar mi estado personal, mis anhelos, para que una vez que yo comprenda dónde me encuentro, pueda empezar a elegir óptimos sobre dónde me gustaría estar. Para esto uno distingue, para esto uno discierne, para esto uno conoce. Debemos nosotros vernos como personas capaces de alcanzar metas, y eso es propiamente ya la segunda etapa, el poder elegir la acción adecuada. Hacer bien esto es de capital importancia, y recordarán, el enemigo, el riesgo latente constante es propiamente perder tranquilidad, pero por derivación de la propia soberbia. Espero que estas reflexiones fortalezcan las suyas, que el módulo haya sido de provecho. Terminen de revisar las láminas que les comparto, viene más información al respecto, y pues están los datos de contacto en caso de que ustedes requieran alguna aclaración. Muchas gracias, muchachos, espero que sea de utilidad este módulo y los veo en los siguientes temas.